Muy buenos días, estimados amigos de Psicología, Espiritualidad y Salud. Eh, Hoy día vamos a hablar acerca de la salvación por medio de Jesús. Ujú. Primeramente, bueno, yo como les comentaba, he tenido una buena parte de mi vida que he sido católico. Después, profundizando, llegué al cristianismo. Profundizando en el cristianismo, llegó a la mística judía. Y número uno, yo pienso que estamos llamados todos a evolucionar. La idea del canal es presentar mis experiencias a partir de lo que yo he conocido y lo que he experimentado. Ya, yo no es, ojo, que yo tenga la verdad absoluta o que intente formar en ustedes una religión o que ustedes se vayan hacia una religión, porque yo pienso que cada alma tiene su camino, cada alma tiene su camino a seguir, su evolución, ¿no? Yo no creo en esas religiones que te dicen si no estás acá no eres salvo, o si no conoces a tal no eres salvo. Pero lo que yo trato de hacer es trabajar, número uno, a partir del conocimiento, a partir de experimentar la relación con la divinidad y darles pues información de ello. Un punto muy importante es en cuanto a la salvación de Jesús, y hemos comentado de que en sí que hay mucha tradición helénica en el Nuevo Testamento. Pero eso no quita que también sea, el Nuevo Testamento también sea pues una inspiración divina, ¿no? Una inspiración divina porque hay muchas raíces judías. Era necesario el cristianismo además para la evolución del mundo. Gracias al cristianismo que tiene raíces judías, raíces helénicas, se ha difundido la Biblia en todo el mundo, pero no se ha profundizado en el conocimiento. Ahora, en cuanto a la salvación, en cuanto a Jesús, la misma palabra Yeshua significa Salvador, y el mismo Yeshua no quiso hacer una nueva religión, porque él, acordemos que él era judío, su madre era judía, venía de una familia judía, fue circuncidado al 8º día, sus apóstoles fueron judíos, pero él, como ya habíamos comentado, que él era fariseo. Es muy importante acá entender qué era un fariseo, en qué ambiente se movía Jesús. Jesús se movía en un ambiente en la cual Israel había sido dominada por el Imperio Romano. Entonces ellos añoraban a ese Mesías, a ese profeta que vendría a liberarlos del Imperio Romano. Ahora, en la época de Jesús había 4 importantes sectas. Es lo que ahora, por ejemplo, es como si diría, en el cristianismo están los católicos, están los adventistas, están los mormones, ¿no? Entonces eran así una especie de sectas que había ahí en esa época, que significa que gente que pensaba de manera diferente. Entre ellos estaban, por ejemplo, los saduceos, los esenios, los celotes y los fariseos. ¿En qué se diferenciaban? Es importante esto entender para poder entender a Jesús, una secta de otra. Los esenios estaban apartados de la comunidad, se habían refugiado en una zona del mar Muerto, en Qumran. Allí ellos vivían, se puede decir, una especie de vida monástica, separado de los demás, algo así como los que ahora los conventos, ¿no? Los conventos. ¿Ellos en qué creían? Porque acá se ve la influencia de Jesús. Ellos creían, por ejemplo, mucho parece que también habían tenido influencia de otras corrientes. Ellos creían en la lucha entre la luz y las tinieblas. Ellos hablaban de que Dios iba a venir a vencer a las tinieblas. Yo supongo por la visión también del momento, el Imperio Romano,
las atrocidades que cometía el imperio, todo lo que pasaba en ese instante, ¿no? El vivir subyugados por un imperio. Entonces ellos veían a ellos como el mal y veían que Dios, había una lucha entre la luz y las tinieblas y todo eso. Eso eran los esenios. Ellos eran gente que se purificaba con baños rituales, vivían, creo que separados, hombres con mujeres. Y ahí en Qumran se han encontrado en los años 40, si no me equivoco, en una de las cuevas se han encontrado manuscritos. Y esos manuscritos son aproximadamente de la época de Jesús, ¿no? Hay manuscritos ahí, libros antiguos de la Torá, ¿no? Libros pues escritos en pergaminos, ¿no? Y eso ha llegado hasta nuestros días. Es una joya tremenda para el mundo creyente, ¿no? Después también estaban los celotes, que eran una especie de revolucionarios, ellos pues eran los que acuchillaban a los soldados, eran los que se enfrentaban, por ejemplo, a los romanos, ¿no? Hacían sus movimientos de enfrentamiento. Eso eran los celotes. Por ejemplo, cuando a Jesús le llevan al púlpito, le dicen para que el pueblo decida entre Jesús y un ladrón. No me acuerdo ahorita el nombre del ladrón, pero no me acuerdo qué nombre era, pero este era celote, por ejemplo. Este era un celote que había matado soldados, había hecho una especie de revuelta, ¿no? Entonces, esos eran los celotes. ¿Quiénes eran los saduceos? Entre saduceos y fariseos es muy importante entender quiénes eran, porque si no, no vamos a entender por qué Jesús era de los fariseos. Los saduceos creían que la Torá, o sea que la Sagrada Escritura de la Torá, se tenía que entender al pie de la letra, como muchos cristianos hacen, que te muestran un versículo y te dicen, tienes que creerlo, esta es palabra de Dios, palabra de Dios. Entonces, ellos creían que así, eran al pie de la letra. Entonces, por ejemplo, en la Torá, en el Antiguo Testamento, si tú lees el Antiguo Testamento, lees la Torá, lees lo que llaman el Pentateuco, los 4 primeros libros, vas a encontrar que ahí no hay ninguna parte señalando que hay vida después de la muerte. No hay en la Torá, no hay. No hay que vamos a irnos al cielo o no vamos a ir al infierno, no hay eso. Mayormente son, si lo lees bien, es la creación del mundo, cuando el pueblo, la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob. Después más adelante vemos las tribus, números, que es cuando salen cuando están en el desierto, Deuteronomio, Levíticos, ¿no? Génesis, componen la Torá. La Torá está compuesto de ¿qué libros? Está compuesto de Génesis, está compuesto del Éxodo, está compuesto de Números, de Levíticos y de Deuteronomio, por eso que se llaman del Pentateuco. Ahora, estos libros, ¿no? Los saduceos creían al pie de la letra en estos libros, y ahí pues no hay ningún mensaje de vida después de la muerte, no hay ni cielo ni infierno, si tú lo revisas de manera literal, ¿no? Entonces, como no había eso en la Torá, entonces ellos creían pues que esta era la única vida y que no había resurrección de los muertos. Entonces los saduceos decían, esta es la única vida y acá tenías que ser feliz y comer y vivir lo mejor que puedas, ¿no? Entonces este grupo de los saduceos estaban en el templo, eran los sacerdotes del templo. Y después teníamos a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran aquellos que estudiaban la Torá, pero que lo aplicaban al pueblo. Aquellos que interpretaban la Torá, interpretaban el Pentateuco. Ellos sí decían que había vida más allá. Ellos sí hablaban de que por ejemplo, para el día sábado, ¿qué se te podía hacer? ¿No? Y ellos lo aplicaban, lo explicaban, lo que hacía Jesús, ¿no?
no tomaba el pie de la letra, sino que Jesús inclusive para el sábado él interpreta el sábado, que el sábado cuando es por un tema de amor al prójimo, ¿no? Se podía curar, se podía sanar, mientras que los saduceos no. Ellos decían no, que él dice que no se hace nada y no se hace nada. Entonces el fariseo no, él interpreta el fariseo. Por eso es que Jesús pertenecía a esta secta, porque interpretaba. Eran rabinos, los fariseos eran los que se iban a los pueblos, le llamaban los perushim, ¿no? Los puros que iban a los pueblos a predicar. Los saduceos estaban más dedicados en el templo de Jerusalén, en el sagrado templo. Entonces es muy importante que entendamos en qué momento pues, Jesús vivió. Ahora, referente a la salvación, podríamos decir que en esa época el pueblo judío se había extendido muchísimo, había muchísimos judíos en la diáspora del Imperio Romano, donde en todas las diferentes provincias había muchos judíos, y muchos judíos había, así como por ejemplo Pablo era de Antioquía, creo Pablo, y era también una zona pues que estaba helenizada, ¿no? Que había mucha cultura griega y entonces había muchas corrientes griegas y los judíos vivían en la diáspora, vivían en Roma, vivían en Alejandría, en los distintos pueblos se habían extendido, ¿no? Los judíos. Entonces ellos pues empezaron a tener esta influencia, la influencia de otras helénicas, se puede decir, ¿no? Y ahí eso se ve en el pensamiento de Pablo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué digo esto que se ve en el pensamiento de Pablo, ¿no? Cuando habla de la salvación por medio de Jesús? Porque en el mundo judío, en el pensamiento judío, no hay tal salvación por un hombre. Pero sí podemos ver como una nueva inspiración, porque si nosotros nos fijamos, este pensamiento de Pablo, de una salvación, de un Mesías, ha hecho que se extienda el cristianismo, ¿no? ¿Por qué? Porque era más fácil llegar. La idea de Pablo era injertarlos en Israel, eso es muy importante. Él nunca pensó también hacer una nueva religión, pero injertarlos, porque Pablo que tenía la idea es que Jesús ya vendría pronto y que también el mundo ya se iba a acabar. Entonces, ¿cómo había que hacerlo? Como el tema es como para que te injertes en Israel tenías que circuncidarte. Y circuncidarte en esa época era doloroso, no solamente doloroso con las infecciones que había, te morías. ¿Cómo te circuncidaban? El prepucio del pene te lo cortaban. Y en esa época era doloroso, pues, ¿no? Entonces había muchos en las distintas sinagogas que había a lo largo de la diáspora, había mucha gente que le gustaba el mensaje de los judíos, le gustaba eso de ayudar al prójimo, estar con la viuda, porque eso hacían los judíos, era una nueva corriente muy distinta que valoraba al ser humano. Entonces, ¿qué sucede? Pero los varones tenían miedo a circuncidarse, porque que lo corten en esa época podías morir pues en una infección. Entonces Pablo, ahí es lo que le viene la chispa a Pablo, y dice: por la salvación por medio de Jesús. Si crees en Jesús, eres salvo. Y se supone que así entrábamos a Israel, al Israel, ¿no? Entonces, pero ahí en Israel también hay mucha gente que decía: no, ellos necesitan circuncidarse. Y eso vemos cuando por ejemplo, había rivalidad entre Pedro y entre Pablo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Como había muchos en las sinagogas, en la diáspora, en los diferentes pueblos donde había judíos que llamaban los prosélitos de la puerta, creo que lo decían porque estaban afuera de la puerta, pero no podían estar adentro porque no estaban circuncidados, y desde ahí escuchaban las prédicas, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Que pues ellos querían pertenecer al pueblo de Dios, ¿no? Pero no podían por la circuncisión, tenían miedo a las infecciones. Más no así las mujeres, por eso que había más mujeres en esa zona que estaban, porque la mujer no era necesario, no se podían circuncidar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Es ahí donde a Pablo se le prende la chispita de que ¿saben qué? Si creen en Jesús, ya pueden entrar, pueden ser parte del pueblo de Dios, ¿no? Entonces es ahí como se
se puede decir que se empieza a generar una especie de nueva secta judía. Porque Pablo, cuando dice ahí, iba a predicar, ¿a dónde iba a predicar? ¿A comunidades cristianas? No, iba a predicar a sinagogas. Iba a predicar a los judíos de las sinagogas. Y ahí se encontraba pues con estos extranjeros, ¿no? Que querían entrar a la sinagoga, pero como querían que tenían circuncidar solamente de la puertita, no me escuchaban. Entonces ahí es como empieza él con su nueva doctrina. Y es así que nace, se puede decir, esta secta judío con creencia en Jesús como el Mesías, como el que con él podían entrar, pero no tanto como el Salvador. Eso fue después, eso fue mucho después. Eso fue después, durante la época del catolicismo, que ya hemos hablado que la Iglesia Católica nace en el año 325 con el Concilio de Nicea. Métanse eso en la cabeza, es importante. ¿Ya? Ahora, referente a lo que yo creo, lo que yo pienso de Jesús como salvación, yo creo que Jesús pues sí ha venido a difundir el judaísmo en el mundo. Claro que lo difundió, pero que de ahí se haya hecho una religión, se ha hecho una religión por un tema político, porque ya hemos hablado en el anterior video, que porque Constantino quiso unificar su imperio, creó una religión, ¿no? Con un solo pensamiento, con un solo credo, el credo niceo, que dice ¿qué dice el credo niceo? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, en Jesucristo, su único Hijo, que fue concedido por la Iglesia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, más de la misma esencia del Dios, dice, ¿no? Entonces, y todo lo demás que dice. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, yo creo que Jesús, porque ya hemos hablado anteriormente, que en el judaísmo existe la idea de que cuando alguien está muy alejado de Dios, ya sea por los pecados que ha cometido, por la vida que lleva, entonces muy alejado de Dios, existe la figura del justo. ¿Quién es el justo? ¿No? Es esta persona que, como está cercana a Dios, ¿no? Tú puedes pedir que por los méritos, ya sea de su cercanía a Dios, de su vida intachable, de su sacrificio, este justo que está cercano a Dios pida al Eterno por esta persona pecadora. Eso sí se puede entender como una especie de, se puede decir, estamos pidiendo una intervención, ¿no?, de un justo. Eso sí existe en el juego. Y yo más a Jesús lo veo así. Y he visto muchas, como ustedes saben que yo les he hablado, que yo he tenido experiencias en iglesias cristianas. He visto que sí, que cuando la gente llega, ya sean drogadictos, muchas veces prostitutas, muchas veces gente con adicciones sexuales, muchas veces, entonces hacen la oración del justo pecador, ¿no? Se arrepienten y piden a que por la sangre de Jesús se libre de mis pecados. Y veo sí que encuentran ciertos cambios, cierta paz espiritual, ¿no? Entonces podríamos hablar como a Jesús como pues que nos acerca al Padre, ¿no? Porque estamos gente muy alejada, gente pues que no ha conocido a Dios, se va a acercar mediante la intervención de Jesús. Pero de ahí de pensar que Jesús es Dios, hay una gran distancia, porque lo malo es que de ahí entran a la iglesia, sienten ese bienestar espiritual de conexión, y después decir que Jesús es Dios, eso ya es idolatría. Eso es idolatría, porque al que ha sido mi intercesor, no voy a poder pensar que es Dios, pues. No, él es un intercesor, es un ser humano. Y hemos dicho que en el pensamiento judío, es muy importante que eso también digan, no hay la idea como en el pensamiento griego, donde Zeus bajaba, se hacía de cisne y te copulaba con las mujeres. Eso no hay, porque en el pensamiento judío, Dios es una emanación poderosa, ¿no? Es inexplicable, una inteligencia infinita. Por eso es que los judíos, como habíamos dicho, no pueden ni siquiera pronunciar su nombre. Y tampoco no lo saben hasta ahorita, como digo, porque solamente la Torah fue escrito en
como habíamos dicho, no tiene vocales, solamente ha sido escrito en consonantes. Entonces es importante entender y ver a Jesús así, ¿no? Y eso te digo desde mi punto de vista. Ahora, ¿a qué va todo esto? A que es necesario, mis estimados seguidores, el que tengamos vidas espirituales. Hoy en día me he dado cuenta que hay mucha carencia de vida espiritual. No te digo que te cambies de religión, no te digo que busques una vida espiritual. Si eres católico, si eres cristiano, si eres testigo de Jehová, si eres adventista, sigue donde estás, pero estudia. Que no te manipulen con eso del infierno, con eso de que si no crees en Jesús te vas al infierno. No, el infierno está acá. Yo veo el infierno acá. Mucha gente sufriendo de hambre. Ahora que los hermanos venezolanos acá que están pobrecitos, la situación que pasan estos hermanos en toda la Panamericana, sur y norte, con sus hijitos ahí en pleno sol. Eso es un infierno. Eso es vivir el infierno. Muchos dicen el infierno está quemado. El infierno quema, arde, es fuego. Esa tradición del Nuevo Testamento es griega. Es griega, no es judía. En el judaísmo está el Seol, el lugar de los muertos, pero no hay un infierno por toda la eternidad. Ese pensamiento no es judío, ese pensamiento es griego. Ahora que Jesús lo dijo, no se habrá tenido influencia griega también, ¿ya? Pero es importante que entendamos, ¿no? Que entendamos, señores, influencia griega escénica ha tenido Jesús, de los esenios. Es importante que entendamos que tengamos vidas espirituales, que nos conectemos con la espiritualidad, porque he visto mucha gente con depresión, mucha gente con ansiedades, y esa va a ser las enfermedades de este siglo, la depresión y la ansiedad, producto que no tenemos vidas espirituales. Y si es necesario para ti entrar a una religión, para que te abra por lo menos la cierto nivel de espiritual, entra, pero después estudia. Y no te quedes ahí. Yo ahorita no te puedo decir que no tengo ninguna religión, solamente tengo una relación íntima con Dios, con el estudio y todo eso, porque a mí me parece que la religión es algo de manipulación, pero es necesario a veces haber estado en alguna, para poder estudiar, para poder leer, para que te puedan enseñar. Pero una vez que te enseñan, tienes que buscar tú mismo tu camino. Yo he estado con los católicos, estuve en un seminario católico, 2 años en un seminario católico. Después estuve con los cristianos, estuve con los pentecostales, fui a los bautistas, después me fui a otra iglesia cristiana. Después también estuve, por ejemplo, con los mormones también, me gustaba recibirlos, con los testigos de Jehová, estaba hasta con los budistas. Fui también una vez a un tema de Buda para aprender quién era Buda, y Buda fue un ser excepcional. Cuando leí la biografía de Buda, me asombró, porque nunca en Buda vi un ego así como el de Jesús, que decía que yo soy el único camino, yo soy y tal cosa, y por mí es un ser maravilloso Buda, ¿no? Entonces busca, indaga, instrúyete. Tienes la Biblia, lees salmos, ¿no? Y hoy en día vivimos una época maravillosa, la época del conocimiento. No te metas no uses tu celular para estar ahí mirando. Hay gente que está mirando qué pasa en los TikToks. Estás desperdiciando tu tiempo. Busca conocimientos en tu celular, busca información. Lo que yo te digo, si es cierto que en la época de Jesús había saduceos, fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los esenios? ¿Quiénes eran los celotes? Ten hambre de conocimiento. Hambre de conocimiento de Dios, para que se cumpla lo que dice en Jeremías 29:11. Me buscaréis y me hallaréis si me buscáis de todo vuestro corazón. Yo me acuerdo que inclusive yo dejé una pareja, señores. Una pareja que yo amaba bastante, porque no quería ir a la iglesia conmigo. No quería ir a la iglesia conmigo. Y yo le dije,
me acuerdo en un tema de oración, porque ese tiempo iba a una iglesia cristiana, le dije: Dios, entre tú y la pareja, te elijo a ti. Y terminé al siguiente día. Y eso me parece que le place a Dios. Le place que tú lo pongas a Él en primer lugar, ¿no? En primer lugar. Y pues yo digo, de repente, por eso Jesús decía: no veniste a traer la paz sino la espada, y a enfrentar. Bueno, tampoco no es tanto como para que te enfrentes, ¿no? Yo me daba cuenta que Jesús, leyendo los evangelios, no tenía una buena relación con su mamá y sus hermanos, ¿ah? Ya más adelante vamos a seguir eso. Entonces, ¿a qué va todo esto? Que en estas Navidades reflexionemos de Jesús, lo veamos como aquel que nos conectó con el judaísmo, con Israel, nosotros que estamos extranjeros, ¿no? Que nos conectó y que volvamos a las raíces, volvamos. Ahora hay mucho, gracias a Dios, que se ha abierto bastante por medio del YouTube. Yo recomiendo, voy a poner abajo en los comentarios algunos de mis más importantes, se puede decir, profesores, ¿ya?, de espiritualidad. Entre ellos está el doctor Mario Sabán, también mencioné de la doctora Annette Pierre, del rabino Daniel Chapman, ¿no? Entonces, y así hay muchos más. Entonces nosotros tenemos que sacar esos dogmas que nos metieron en la cabeza y ser libres. Porque lo que me he dado cuenta, lo que más enferma a una persona es el miedo. Miedo al infierno, miedo que, y lo peor es que hoy en día veo en el puro Facebook: ya viene Jesús, ya viene la destrucción del mundo. ¿Qué destrucción? No va a haber destrucción. Dice que Dios va a venir a destruir el mundo. Dios creó el mundo para destruirlo. Ay, no, que el anticristo. ¿Qué anticristo? El anticristo no tiene nada que ver con... No hay pensamiento en el pensamiento judío, no hay anticristo. Eso ha sido creado después. Y la gente está con miedo, con temor, con angustia. Más la situación que ven, los pobres entran, ya no saben, pues se puede decir ni dónde están. Eso les genera mucha depresión, les genera ansiedad, trastornos. Y lo lamentable es que cuando tienes depresión y ansiedad, te consumes por dentro. Porque la ansiedad, ¿qué provoca? Y vamos a hablar del tema médico: gran cantidad de cortisol, de adrenalina, que daña tu cerebro, daña tus órganos, baja tus defensas inmunológicas. Y si estás viviendo constantemente en eso, en miedo, temor, angustia, te enfermas. A eso es lo que llaman las enfermedades psicosomáticas. Se cree que el cáncer, la diabetes, es producto de vivir una constante tensión, una constante ansiedad, constante miedo. ¿Y dónde te puedes liberar de ese miedo? Conociendo a Dios, teniendo una vida espiritual. Y donde estés, si eres católico, por eso en tu catolicismo, pero profundiza, por lo menos aprende la historia de la Iglesia Católica, busca, aunque sea en Wikipedia, el catolicismo, la historia, ahí te van a explicar más de lo que te dice el sacerdote, porque a veces te manipula. Y en el cristianismo igual, ¿no? Necesitamos tener ese deseo, esa búsqueda de conocer la verdad, aunque dicen los muy sabios que nunca vamos a conocer absolutamente la verdad, que todos tenemos fragmentos de la verdad. Por eso hablamos que todas las inspiraciones que puede haber tienen algo de verdad, ¿no? Pero les animo a que reflexionemos y que dejemos también ese ego que veo en muchas personas. Ay, que no creo en Dios, que no creo en Dios, porque si Dios existiría, que el mundo, ¿por qué? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Pues el mundo está como está también, pues, por Dios. Porque muchos también, ese es otro tema, hemos visto, tenemos la idea de que Dios es todo bondad, todo amor, como es lo que enseña el cristianismo, ¿no? Dios también es juicio. Ahora, si no quieres el juicio, acércate a Él, ¿no? Acércate, ora, medita, ¿no? Pero cuando estás muy alejado de Él, no es que Él te haga juicio, sino que Él tiene entes alrededor de Él, servidores alrededor de Él, que te van a procurar que te acerques, pero por medio de juicio.
O sea que hay dos cosas para que te acerques a Dios. O te acercas anhelando, siguiendo los consejos, ¿no? O te acercas por juicio, por dolor, por enfermedad. Porque muchos dicen, ay, Dios no hace la enfermedad. Dios, ¿cómo que no? Dice que Él es el amo absoluto de todo. Y ahorita vamos a leer una lectura que cambió totalmente mi pensamiento de Dios en el cristianismo. Está en Isaías 45, 5. 45, 15, 45, 15. Acá lo tengo. Isaías 45, 15 creo que es en mi Biblia. 45, 15. No, es en Isaías 15 creo que es. Que a veces, bueno, tampoco no estoy todos los días con la misma lectura. Creo que 15, Isaías 15. Vamos a ver, si Dios quiere lo voy a encontrar. Si Él no quiere, no lo encuentro. Porque Él lo rige todo, rige el universo. Isaías 15. 5. Tampoco no está. Ah, es Elías. Ay, disculpe, Isaías 45, 15. Ay, vamos a ver. Yo me acuerdo que estaba en Isaías 45, 15. Pero no está. Bueno, para la próxima será, creo que ahorita y no quiere el Señor que le encuentre, pues ya para la próxima será, porque como dije todo. No, entonces, ¿a qué va todo esto? De que en estas Navidades la pasemos juntos, meditando, dejando ese ego y acercándonos a Dios con reverencia. Acerquémonos a Dios con reverencia y Él se encargará de guiar nuestro camino. Bueno, eso sería por todo y seguimos con nuestros videos acerca de la Navidad y de Jesús. Gracias.